Anafes y hornos GE Profile. Estilo para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy vamos a hacer un postre de lujo para que podamos celebrar en las mesas de gala de estos días. Vamos a rememorar un poco una ciudad en la zona de la Champagne, en Francia, llamada Reims, que es un poco la cuna y el origen de todas las grandes champañeras del mundo. Y en esa zona, además de producirse champán, muchas veces surgieron, mismo a partir de esa bebida, un famoso biscuit rosado de Reims. Ese biscuit justamente nació porque en épocas donde el champán era muy dulce, los panaderos y pasteleros crearon un biscuit para poder remojar en el champán y así comerlo y poder disfrutar también de esa bebida. Después, con el tiempo, por supuesto que quedó ese biscuit ya dentro de la gastronomía internacional. Por eso lo que vamos a hacer hoy es un postre que llamamos homenaje a Reims o homage a Reims. Y se trata de esos biscuits que vamos a realizar y de una mousse de champán rosado. Y después acompañado con frutas rojas para que entonces esté todo dentro del tono de colores y del tono de sabores que queremos trabajar. Para los biscuits, en realidad vamos a hacer un batido de huevos y azúcar. Entonces vamos a colocar 4 huevos junto con azúcar en un bol y los vamos a llevar a batir sobre un baño de María para calentarlos hasta 40-45 grados y así entonces hacer más efectivo después el batido que vaya a hacer la máquina o la batidora. Recuerden que siempre cuando calentamos para batir estas especies de sponge o genoise o genovés, siempre llegamos a 40-45 grados para que el azúcar disuelva rápidamente y así entonces se bata a punto letra en forma óptima. Ahí vamos a volcar el contenido dentro de la máquina y vamos a darle marcha para que comience a batir esa preparación. Lo vamos a aromatizar con esencia de vainilla, así que vamos a agregar la esencia de vainilla. Y justamente una de las costumbres por las cuales estos biscuits están teñidos de rosa es lo siguiente. Estos biscuits se hacían, como ya les dije, una creación prácticamente a fines del 1600 de los panaderos y pasteleros de Reims, que buscaban utilizar sus hornos cuando estaban perdiendo temperatura después de la cocción del pan. Se les ocurrieron estos biscuits para acompañar el champán. Y como no existía la esencia de vainilla, lo que hacían era justamente raspar las chauchas de vainilla para retirar todos esos granitos. Esos granitos de vainilla, que eran los que tenían el color, eran los que en ese entonces afeaban, llamémosle así, los biscuits porque tenían como puntos negros. Entonces dijeron, vamos a teñirlos con algún colorante para que queden enmascarados esos puntos negros de las vainillas. Uno de los colorantes que más existían en la época era el carmín y entonces lo que le pusieron fue justamente ese rojo carmín. Yo tengo acá un colorante en gel, color rojo, que lo voy a agregar justamente al batido. Vamos a detener un poco la batidora y vamos a agregarle el colorante. Tienen que ir bastante, tiene que quedar el batido realmente rojo, así que esto lo tapamos y lo ponemos a resguardo porque el colorante enseguida nos ensucia muchísimo las manos. Y después lo que tenemos es harina que vamos a tamizar y por encima de los biscuits siempre se coloca azúcar impalpable o algún azúcar de colores, mismo algún azúcar de color rojo podríamos llegar a trabajar. Reims es una ciudad a 2 horas más o menos de marcha de París y la catedral de Reims es una de las catedrales más famosas de Francia. Justamente en esa catedral que fue construida y reconstruida porque tuvo el acecho de los bombardeos, es un ejemplo del gótico casi único en Europa por sus características y justamente la historia hizo que dentro de esa catedral de Reims se coronaran 24 reyes de Francia. Desde Luis VIII hasta Carlos X fueron coronados en esa catedral de Reims.
y es muy imponente, y realmente el clima, cuando uno entra, se respira, ¿no es cierto?, toda la historia de las Cortes de Francia. Justamente esas cortes, sobre todo hacia el año 1700, 1750, donde Luis XV reinaba, se había convertido en una etapa de glamour y del arte del buen vivir, por lo menos para los que vivían en la corte. Y entonces, a partir de ahí, se generaron muchísimos eventos de gastronomía que tuvieron que ver con ese florecimiento que tuvo la pastelería francesa, como para poder llegar a tener el prestigio del cual aún hoy goza. Tenemos acá el batido ya listo. Vamos entonces a retirar el batidor y miren el color rosado que le quedó a la masa, ¿no es cierto? Esto lo vamos a llevar acá. Traemos una espátula. Vamos a volcar todo el batido a punto letra, como hacemos siempre que trabajamos con estas masas de huevos y azúcar. En este caso no sería un biscuit por la fabricación, porque vieron que para hacer un biscuit necesitamos yemas y claras por separado, sino que es un biscuit porque estos bizcochos deberíamos cocerlos 2 veces. Primero el horneado a 180 grados clásico, y después el secarlos en un horno o en una estufa hasta que queden crocantes. De esa forma, de ahí, biscuit 2 veces cocido, es de donde deriva el nombre. Unimos con movimiento envolvente la segunda parte de la harina y así tenemos este batido. Entonces fíjense que siempre que incorporamos los secos, la masa tiene que volver a mantener el punto letra. No podemos tener un licuado, porque si yo esta masa la hice demasiado líquida con la integración de los secos, después cuando coloque en manga no va a mantener ninguna forma posible. Colocamos una manga plástica. Y nosotros podemos hacer los clásicos biscuits de Reims, que son una especie de lingotes, es decir, son moldecitos de sección rectangular y a veces ligeramente basés hacia la base. Y si no, podemos hacerlos, en este caso para el postre yo prefiero circulares, entonces los voy a moldear en cinturas. Pueden ser cinturas de 10 o de 9, yo ahí tengo de 12 y de 9 centímetros. Porque como es un postre que por sus colores y por el tipo de productos que tiene es muy romántico, hasta podrían llegar a utilizarlo para una cena de a 2, ¿no es cierto? Entonces así tendrían como otra opción de utilización de esto. Vamos entonces a cortar una sección muy grande de la manga y hacemos los biscuits de Reims directamente. Solamente trabajamos ahí, llenando los moldes. Ven que tiene una textura muy buena la masa. Y si hacemos estos pequeños, lo que vamos a hacer es directamente rellenar más o menos 1 centímetro de altura, porque después van a crecer en el horno. Unimos ahí y estas son las cinturitas que nosotros vamos a utilizar después para el postre. Como son del estilo de los biscuits, del estilo del biscuit de la cuillère o el biscuit de las vainillas, vamos a colocarle una capa de azúcar impalpable o azúcar glass o azúcar en polvo por encima. Y si quieren darle otro toque distinto, podemos llegar a utilizar un azúcar teñida de rojo para que entonces el color se reafirme muchísimo. Ahí tenemos la masa lista. Estas masas las vamos a llevar a horno, un horno a 180 grados, para que se cocinen. Entonces vamos a llevar las masas ahí. Una la voy a apoyar acá. Abrimos el horno. Colocamos esta acá y estas acá. En los moldes que tocan el metal se van a cocinar más rápido, quizás en 10, 11 minutos estén. Los que estén cocinados en los moldes de silicona siempre necesitan 2 o 3 minutos extras, con lo cual podemos llegar a cocinarlos quizás hasta 15 minutos en la totalidad. Cuando estén los biscuits, nosotros no los necesitamos tan secos, por eso los vamos a dejar retirados de la cocción, que enfríen para poder presentar el plato. ¿Qué es lo que vamos a hacer como
como cremoso para este postre, vamos a hacer una mousse de champán rosado. Entonces, para esa mousse lo que yo tengo que hacer es una preparación espumosa que lo sostenga. Y esa preparación espumosa va a estar dada por yemas, azúcar y agua. En lo que nosotros siempre decimos que llamamos a un pata bomba o un aparato a bomba, que es lo que utilizamos más que nada para las mousses de chocolates, de vainilla, y en este caso para una mousse de un alcohol como es el champán rosado. Esto tenemos que cocinarlo no a 40-45 grados, no calentarlo solamente, sino que tenemos que realmente llegar a un punto donde empiece la coagulación de yemas, que será alrededor de los 82-85 grados, hasta que lograr lo que sería una especie de sabaión, por ahora de agua. Y después la máquina hace su trabajo de seguir removiéndolo y aumentando el volumen. No se tiene que pasar esto porque se corta como una crema inglesa y ustedes van a ver que si no queda todo como una arena en la base, que no es nada agradable. Ya ven como tenemos bien espumoso, nosotros ya podemos pasarlo a la batidora para que la batidora después siga trabajando. Entonces, al enfriar, junto con el batido, por supuesto que va a aumentar el volumen. Vamos a colocarlo ahí. El fuego del baño María ya lo podemos apagar. Y después, a la mousse le tenemos que incorporar gelatina. Yo la tengo hidratada y está sobre un baño de María para que esté fundida. Y tenemos que agregarle el champán. El champán podemos agregarlo, si queremos, en el aparato a bomba o en la pata bomba, pero generalmente tratamos de incorporarlo dentro de la crema. Y entonces vamos a incorporar a una crema que está semi-batida el champán rosado, elijan algún champán rosado de muy buena calidad, y después algo de licor de duraznos. El durazno se combina muy bien con el champán rosado y es muchas veces uno de los descriptores aromáticos que tiene. Entonces lo incorporamos extra para que la mousse enriquezca el sabor en base a un producto que, si bien va a estar un poco escondido dentro del sabor, va a ser un descriptor aromático muy importante. Esto lo batimos a medio punto sobre hielo hasta esperar que realmente el batido de la pata bomba quede listo. ¿Dónde vamos a moldear esa mousse? Yo esa mousse la puedo colocar en copas, la puedo poner en moldecitos. Como tiene gelatina, no tiene problemas de adaptarse a un molde. Lo que tenemos son unas cinturas, las mismas de la cocción, que les pusimos un film en la base para que entonces contenga justamente la mousse. Estas las vamos a tener ahí, según el diámetro que nosotros hayamos elegido, vamos a hacer para 1 o para 2. Y después tenemos que como guarnición vamos a utilizar frutas rojas. Nosotros tenemos que pueden, según la época, conseguir las frutas frescas o congeladas. Para el postre va a ser exactamente lo mismo. Generalmente frutillas siempre conseguimos como frutas frescas y en cambio las otras, si es pleno verano, sobre todo para estas zonas, lo que es enero y febrero, se van a conseguir frambuesas y demás frescas. A veces en diciembre todavía no están. Entonces tenemos acá unas blueberries o arándanos, frambuesas, grosella colorada, que vamos a colocar en un bol para hacer una especie de ensalada del verano. Algunas boysenberries o estas moras más grandes. Moras en nuestro país se producen muy bien en distintas zonas. Y después tenemos algunas frutillas que, si ustedes eligen las más chiquititas, directamente las podemos colocar enteras. Si no, las pueden cortar a la mitad sin ningún tipo de problema. Y lo que le vamos a agregar para unir y dar sabor es un almíbar hecho con el champán rosado y azúcar. Partes iguales, dejamos reducir 2 o 3 minutos sobre fuego y entonces con todo eso le vamos a dar por un lado brillo y por el otro lado azúcar a esta guarnición. Y acá tenemos esta
Compota que ustedes pueden hacer con bastante anticipación. Si ustedes preparan para esas mesas festivas, normalmente no estamos hasta el último minuto tratando de dedicarnos a la cocina o a la mesa, sino que tratamos de dejar toda la mesa bien puesta, todos los arreglos de la casa y dedicarnos a nuestro aspecto personal para estar espléndidos cuando llegan los invitados. Entonces lo pueden tener listo. La mousse, por supuesto, que va a estar dentro del freezer o en la heladera ya esperando ser montados. Y también la masa, por supuesto, que la pueden tener cocida y después protegida con algún film. Nosotros acá ya tenemos entonces la guarnición esta, que ya está lista. Vamos a correr todas las frutas. Les voy a mostrar cómo están la masa que yo ya tengo cocida, cómo quedan, mientras bate ese aparato a bomba. Acá tenemos el biscuit de Reims clásico, en esta forma redondeada. Las diferencias, cuando tiene azúcar roja o cuando tiene solamente el azúcar como si fuesen unas galletitas vainillas. Lo que vamos a hacer es, voy a utilizar las de 12 centímetros, pero cortadas a 9. ¿Para qué? Para poder ver en todo su esplendor esa miga rosada que tiene justamente el biscuit de Reims. Entonces, ustedes las recortan con un cortapastas y así las utilizan. Estas miguitas, si las comen con un té, está muy bien, si no, las dejamos hasta una próxima utilización. Con todas esas migas de bizcochuelos muchas veces se hacen, mismo hay mousses de biscuit de Reims o bavarois de biscuit de Reims. Se hace una crema inglesa, agregan todo el puré de estas migas secas y después con eso trabajan. Fíjense, tenemos acá el aparato a bomba con un leve color rosado y con una textura prácticamente como la de un punto letra. Vamos a buscar la gelatina. Ahora ya la retiramos de aquí. Y vamos entonces a unir la preparación. Un poco del aparato a bomba o de la pata bomba va a ir dentro de la gelatina para después hacer más fácil la incorporación. Esto lo unimos acá. Vamos a trabajar muy bien. Y después retiramos esta crema que ya tiene el champán, que ya tiene el licor de duraznos. Y lo vamos a mezclar. Primero vamos a agregar una parte de la crema aquí y después voy a pasar todo al bol donde está la crema. Así vamos enfriando gradualmente esta mezcla que tiene la gelatina. Ahora sí, ya puedo llevar acá tranquilamente la preparación. Cómo se ensucia cuando uno trabaja en pastelería. Por eso esto háganlo con tiempo para después no llegar al final, a la hora de la fiesta, cansados. Tienen que recibir a sus invitados siempre muy bien dispuestos, con una sonrisa. Se arreglan, se maquillan y así entonces cuando llegan es como que aquí no ha pasado nada, hemos comprado toda la comida, no, la hemos cocinado y así estamos con una copa de champán 15 minutos antes de que lleguen los invitados, dispuestos a celebrar mucho mejor. Tenemos acá la mousse, entonces vamos a completar estos moldecitos, estas cinturas. El film justamente hace que no se vaya, no se pierda la mousse. Si ustedes tienen que hacer mucha cantidad, lo que les conviene es directamente hacer la mousse y moldearla en algún molde, tipo de estas moldes de horno rectangulares con un film en la base y entonces después cortar en cuadrados o en triángulos o en rectángulos para no desperdiciar tanta cantidad de mousse. La mousse, por supuesto, si va a heladera, por lo menos 6 u 8 horas, si va a freezer, por lo menos 1 hora. Y si ustedes las hacen con tiempo, hasta un mes antes las pueden tener, siempre protegidas con film. Entonces tenemos la masa ya cocida, tenemos la compota de guarnición y tenemos la mousse que va a estar fría. Con todo eso vamos a armar este postre. Así que ustedes van a ver el paso a paso para este homenaje a Reims. Homenaje a Reims. Para el biscuit rosé de Reims. Calentar 4 huevos con 120 gramos de azúcar a 40 grados. Pasar a la batidora y batir a punto letra. Perfumar con
con esencia de vainilla y tonalizar con colorante carmín. Tamizar 120 gramos de harina. Unir la harina al batido. Colocar la masa en los moldes elegidos. Hornear a 180 grados por 15 a 18 minutos. Para la mousse de champán rosado, mezclar 80 gramos de yemas con 100 gramos de azúcar y 80 centímetros cúbicos de agua en un bol. Batir sobre baño María hasta punto saballón. Pasar a la batidora y continuar batiendo hasta enfriar. Batir 350 gramos de crema de leche con 120 centímetros cúbicos de champán rosado y 15 centímetros cúbicos de licor de duraznos. Hidratar y fundir 7 gramos de gelatina con 35 centímetros cúbicos de agua. Unir la gelatina al batido y por último la crema. Colocar en moldes y enfriar por lo menos 8 horas. Para la compota de frutas rojas, mezclar 300 gramos de frutas rojas con un almíbar hecho con partes iguales de champán rosado y azúcar. La mousse de champán rosado la tienen que tener en el freezer y después pasar a la heladera un rato antes del emplatado. Entonces va a tener una buena textura y hasta que llegue a la mesa va a estar bien. Lo que vamos a hacer es colocar un biscuit rosé en el medio, en el centro del plato. Vamos a colocar por encima la mousse de champán rosado y después vamos a decorar con algunas frutas rojas que pasamos por esos brillos o esas jaleas abrillantadoras para que estén bien relucientes en la superficie. Todas las que formaban parte de la compota van a estar presentes también en la superficie del plato. Así, de mayor a menor, vamos colocando las frutas. Alguna menta para darle un color verde que contraste. Vamos a agregarle aquí en el centro. Ahí. Y después tenemos unos biscuits rosas que están cortados en cubitos y están un poquito secados en el horno para darle un poco de volumen y crocante. Y una compota, la que hicimos con el almíbar del champán rosado, que vamos a colocar en un costado del plato, porque tenemos bastante cantidad de masa como para que necesitemos algo más de líquido y de dulce para tenerlos bien. El líquido va a ir llegando ahí a la mesada. Esto lo colocamos acá como nuestro postre de lujo y después lo que hacemos es hacer la mesa completamente de fiesta. Entonces vamos a agregarle una lámina de oro sobre las frutas rojas o un pedazo. Recuerden que estas hojas de oro vienen en unos carnets, es un oro comestible, es decir que ustedes pueden perfectamente comerlo y con las frutas rojas queda muy muy lindo. Entonces vamos a distribuirlo en 2 o 3 partes. Esto se va así etéreo como es, vamos a dejarlo caer sobre las frutitas rojas. Y después, si ya quieren un poco más de glamour dentro del postre, perfuman con un perfume de frutas rojas todo el plato. Entonces así el plato va a tener esa sensación de texturas, la sensación de la cremosidad de la mousse y todos los aromas provenientes justamente del perfume que va a parecer que es de las frutas, pero en realidad es un artificial que le hemos agregado al final. Entonces tenemos así nuestro homenaje a Reims y también con este postre tan lindo quiero desearles unas felices fiestas y que lo compartan en familia y que todo sea paz y dicha para ustedes. Gracias. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.